Hola, soy Jesús del Olmo y este es el canal de vinos de blanco a tinto. Hoy nos hemos venido hasta el centro de Madrid, a escasos 150 metros del Parque del Retiro, concretamente al restaurante Poncio. Vamos a entrevistar a su gerente, fundador y un magnífico chef, como es Willy Moya. Empezamos enseguida. Acompañadme. Señor Hola, Willy Jesús. Moya, ¿cómo está usted? Muy buenas. Buenos días. Buenos Oye, días. muchas gracias por recibirnos en tu casa. Aquí Bienvenidos. huele fantásticamente bien. Espero no robaros mucho tiempo porque ya estáis entre fogones. Ya estamos liados, ¿eh? En cuanto nos digan, nos sentamos donde tú quieras y grabamos la entrevista. Pues pasamos al salón y nos sentamos, ¿te parece? Vamos para allá. Vamos. Venga. Y bien, siempre que hacemos este tipo de entrevistas, me gusta empezar por el principio, como no puede ser de otra manera. Entonces, corrígeme si me equivoco, pero casi el tema de la hostelería te vino como, no sé si como segunda opción, porque tú te viniste a Madrid muy de joven Ajá. a estudiar ciencias políticas y sociología, si Sí. no me equivoco, Exactamente. y de repente entiendo que como un joven más de tantos otros tuviste que buscar un ingreso extra y decidiste trabajar en hostelería. ¿Cómo Eso fueron es. tus comienzos en ese sentido? Me puse a trabajar pues un poco lo que le llaman la BBC, ¿no? Las bodas, bautizos, comuniones, y hice de todo, pues desde camarero, chofer, azafato, estuve en la pasarela Cibeles, y fui poco a poco metiéndome y al final acabé pues profundizando un poco más en el tema de la cocina. El por qué acabé en una cocina pues es anecdótico, simplemente hubo un problema un día y a mí me gustaba mucho eso de cocinar, yo era cocinilla, ¿vale? Pero había leído ya libros, estaba enganchado a Arguiñano, ¿vale? En aquella Bueno, época. como tanta otra gente. ¿Vale? Arguiñano ha hecho mucho bien a la cocina española, yo creo. Efectivamente. Y entonces, pues, solucioné un problema que había en un servicio, sin tener ni idea. Y entonces, bueno, pues, aquello pues como que se me encendió algo. Y estaba yo en aquel entonces, pues estaría en tercero de carrera aproximadamente. Y entonces dije, yo creo que quiero dedicarme a esto. Sobre todo que estás en esa edad en la que no sabes muy bien qué vas a hacer. Y entonces yo le dije a mi padre que probablemente quería dedicarme a esto y que quería estudiar cocina. Y entonces mi padre sabiamente me dijo, vale, tú acaba la carrera y ya veremos. Y entonces es ahí, en ese momento, casi por circunstancias, que decides que quieres estudiar hostelería y Ujú. ya empiezas en aquella época a hacer algunos cursos compaginando Y hago con tus algunos estudios. cursos, hago cursos aquí de estos que están subvencionados, de pinche de cocina. La verdad es que aprendes a fregar y poco más, aprendes a picar perejil, Mm. dependiendo del profesor que tenías, pues como el mío, que en verdad fue una eminencia en muchas cosas, sobre todo en el tema del mundo de la caza, pues como había muy poco presupuesto, él conseguía conejitos, conseguía perdices. A mí la verdad es que me gusta mucho el mundo de la caza y sobre todo pues hacíamos terrinas de caza, patés, Ujú, bueno, cosas ujú. así. ¿Cuánto tiempo pasas en Madrid? Entonces, Paso en Madrid 5 años, los 5 años de la carrera. 5 años de carrera. Y en París En estuviste París estuve un año y estudiando. medio, es una carrera que tarda aproximadamente 3 años, Sí. porque eso es el curso de cocina y de pastelería. Es como 2 años, por así decirlo, más un curso, más uno conjunto. Me entra un poco la prisa y lo hago, por así decirlo, intenso. Yo estaba todo el día desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche en la escuela, porque por la mañana hacía el curso de cocina y por la tarde hacía el curso de pastelería. Tengo entendido que con muy buenos resultados, Con muy ¿no? buenos resultados, con muy buenos resultados. Ahí obtienes las dos vertientes que Sí, se pueden obtener, ¿no? sí, Tanto cocina como como pastelería. pastelería. Posteriormente ya sí te vuelves a Sevilla con este Y ya me conocimiento. vuelvo a Sevilla y bueno, buscando un sitio que me gustaría abrir un restaurante y tal, pero empiezo a dar clases. Y me apunto a una fundación, empiezo a dar clases, estoy un año y medio dando clases de cocina. Y se me pone a tirar un pequeño local, pequeñito, en Triana, en el barrio de Triana, y me cojo a los dos, tres chavales mejores de la escuela que les di formación, les propongo que se vengan conmigo para abrir un restaurante y con 26, 27 añitos abro el
restaurante. montas Poncio Triana, Triana. que fue allí donde empezó todo. Te fue bien la experiencia de Poncio, que yo creo que tuvo mucha resonancia, de hecho, y Sí, llegaste a estamos abrir... hablando del 98 al 2008 y entonces estamos hablando de la época en la de Dani García, Quisco García de Córdoba. Sí. Bueno, Ángel León viene 4 años después, pero más o menos aquella. Ajá. Y empezamos, por así decirlo, pues una nueva generación de jóvenes cocineros que empezábamos a hacer cosas en nuestras ciudades. No sé si tiene que ver con lo que comentas, pero he oído en alguna otra entrevista que he leído sobre ti el término cocinólogo. Sí. ¿Tiene algo que ver con esos primeros conceptos de innovación que hubo en aquel Bueno, finalmente? más que en esos momentos, las anteriores, yo estudié política y sociología, pero estudié la rama de psicología social. Ujú. Y yo reconozco que para mí muchas veces me encanta la manera de comer de Andalucía, el concepto tapas, ¿no? Que es un poco lo que tenemos aquí. Cuando me preguntan qué es una tapa, ¿vale? Eh, tiene más que ver con la manera de. No es un plato de comida, es una manera de entender la gastronomía, Ujú. es una manera de compartir platos, es una manera de sentarse a la mesa, es una manera de no tomarte un primero y un segundo, es Más de compartir más de y de compartir. probar más Exactamente. diferentes Entonces, opciones yo también, claro. reconozco que me dedico a esto más por lo que provoco que por lo que hago. Me refiero, me encanta ver a la gente disfrutar comiendo, me encanta hacer de comer. De hecho, cada vez que pienso en platos, pienso en personas. Como sabes, yo conozco el restaurante Poncio actual, tanto como proveedor como cliente, que he venido unas cuantas veces también. Sin embargo, sigo teniendo pendiente probar el concepto que llamáis LQDV, Sí, ¿no? Que sí, creo que lo trabajáis bastante bien y sí, cuéntanos sí, en qué sí, sí. consiste exactamente. En la carta, mucha gente viene, sobre todo es un sitio muy chiquitito, en donde la gente dice, bueno, pues dame de comer. Entonces Bien. yo intento adaptarme a los gustos de la gente. ¿Y qué hago? Pues, ¿qué como? Pues lo que diga Willy. Y entonces Pues por te eso prometo que digo lo que... probaré, porque soy mucho de eso, con gente que sabe, da gusto dejarse aconsejar. Y antes de continuar con Poncio actual, no quiero pasar por alto tu estancia en Estambul o tu Sí, experiencia en Estambul, ¿no? Que sí, esto sucedió entre Sevilla y Madrid. sí, Pasaste mucho tiempo yendo y sí. viniendo a Estambul. ¿Por qué? Cuéntanos cómo Bueno, pasó aquello. contactó conmigo un empresario turco y él tenía un pequeño restaurante con un concepto muy de coctelería, pero con pequeños platos de comida. Entonces, para mí reconozco que era un concepto como muy fácil de adaptar. Y entonces vino a mi restaurante, comió, me pidió una clase particular, le di una clase de cocina a él y a un par de personas que venían con ello, que luego era uno de ellos, era su jefe de cocina, le gustó mucho y me pidió ir para allá. Ujú. Fui para allá y, y nada, fue todo un éxito y me pidió que si podía conseguir la relación. Y bueno, llegamos a un acuerdo y empezamos a trabajar. Yo iba para allá, formaba su equipo, cambiaba cartas y luego él, pues a lo largo de los años fue ampliando, abrió otro restaurante, me fui para allá, lo abrimos desde cero, contratamos al personal, hicimos carta nueva, cambiamos también el concepto un Ujú. poquito y bueno, Bueno, y así estuve experiencia durante 7 gratificante también, años. claro. Hombre, Sí, sí, sí. es un mundo Sí, muy diferente, pero bueno, te amplía, claro. te amplía. Bien, ahora comentaremos un poquito sobre la carta actual y el tipo de cocina que haces en Poncio, pero bueno, este es un canal de vinos y algo de vinos tenemos que comentar. Antes de hablar de la carta, que es muy amplia la carta de vinos y en la que afortunadamente participamos como proveedores, quería preguntarte sobre tus preferencias en el mundo del vino. No me gusta decir si eres más de un tipo de vino u otro, pero entiendo que los vinos generosos Los vinos generosos te gustan me mucho, ¿verdad? gustan mucho, los consumo muy a diario, hay gente que puede ser de una manera, pero para mí un fino o una manzanilla es como un vino. Mi vino de diario es más un fino que Que un un vino. tinto. Tengo entendido que utilizas mucho el propio vino en tus recetas. Sí. ¿Cómo lo trabajas exactamente? ¿Hay algún plato relacionado con el vino que especialmente destaque entre vuestra carta? Hombre, hay un clásico mío que lo hago desde hace muchísimos años, lo hago desde que tenía Poncio Triana, y es la carrillada que Mm, hacemos al oloroso. la conozco, la conozco. Y es una receta en la que no hay agua. O sea, el líquido que le aportamos a esa carrillada para su cocción es oloroso y el oloroso pues ese ya de por sí tiene un cuerpo y
una textura, una dulzura, o sea, al final le da mucha intensidad. No quiero pasar por alto el hecho de mencionar a Víctor, el responsable de Sí, Sala, entiendo, sí, y también de vuestra carta de vinos, con sí, el que yo trato más habitualmente. Hoy sí. no puede participar en el vídeo, pero aprovecho para saludarle, mandar un saludo a Víctor. Y quiero destacar de él, bueno, le conozco un poco desde que empezó con el Ujú, proyecto de los vinos en sí, y es para mí un ejemplo claro de juventud, de gente ujú. que tiene inquietud, porque él ha tenido una progresión desde... Pues, ¿qué tiempo lleváis aquí? ¿Un Año y medio. año y pico? Y yo le he notado una progresión magnífica y es por el interés, por las ganas que tiene Mm. de participar, de Hombre, aprender y... para mí que la gente esté a gusto en el trabajo es fundamental y sobre todo en un negocio en el que estamos cara al público, donde transmitimos lo que sentimos cada día. Entonces, de las cosas más complicadas que tiene un restaurante es tener a la gente medianamente a gusto y satisfecha. Y mm, uno no está a gusto si no cumple un poco sus expectativas o sus metas. mm, mm, Para mí siempre ha sido un hándicap que la gente que esté trabajando conmigo pues tenga metas ya, que pueden ser personales, no sí, tienen por qué ser sí. profesionales. Casarse, comprarse un coche, irte de viaje, no sé, hay de todo, ¿no? Cada uno tiene. Y bueno, Víctor en su día mostró mucho interés por el mundo del vino y él, bueno, pues le gustó, se fue envenenando poquito a poco y entonces pues yo le animé a hacer el curso de la Cámara de Comercio. No, ahora le apasiona, desde Y luego. Yo... entonces lleva un año y medio prácticamente semanalmente catando vino, estudiando y la verdad es que, bueno, Sí, pues su yo creo que ha progresión encontrado su magnífica, camino en la magnífica. vida. Bien, has tocado ahí, Willy, un tema por el que te iba a preguntar ahora precisamente, que es el tema del personal. Es Ujú, decir, al final tratamos mucho con restaurantes diariamente y es, bueno, vox populi que la mayoría de la gente, propietarios y ujú, gerentes de restaurantes, hablan de que ahora mismo la situación del personal es complicada. ujú. De hecho, me llama mucho la atención porque aquí, más o menos, por ejemplo, la plantilla es bastante constante, ¿no? Sí, Empezando por Víctor, que es sí. a quien más yo conozco. Mm. ¿Cómo se consigue? Ya has citado un poco, ¿no? Tratando Sí, de que estén a gusto, porque no es solo a un ver, tema de salario, por lo que yo tengo no, entendido. no, no. Todo el mundo sabe que esta profesión es dura, es muy dura. Entonces te tiene que gustar, porque es lo único que hace que te compense el trabajo. Evidentemente tienes una contraprestación, pero esa contraprestación, pues por muy alta que sea, si no te gusta, pues puedes durar un año, dos, pero lo que sí es que tú vayas, no te sientas estancado, que vayas cumpliendo años y vayas creciendo, ya sea pues como maître, o convertirte en un sommelier, o convertirte en un coctelero, o convertirte... Y evidentemente hay que Ambición y tener ganas de hacer ambición y las ganas de cosas. hacer las cosas. Y eso es lo Ambición que y hay que ganas. promocionar. En la cocina me resulta más fácil porque yo soy cocinero. Ya, Y entonces, ¿qué hago? Pues intentar siempre que cada carta supere la capacidad que tenemos. la anterior. Cuando ya la tenemos controlada, complicamos más. Cuando ya la tenemos controlada, complicamos más. De esa manera, toda la gente que tengo en la cocina sigue aprendiendo Ya, y sigue ya. creciendo personalmente. ¿Cuánta gente tenéis en la cocina, dicho sea de paso? Tenemos tres. Tres personas, ¿no? Tres. Bien, Willy, pues bueno, yo voy a ir despidiendo la entrevista un poquito, pero quería proponerte un juego, un quiz rápido de preguntas y Vale. respuestas. Yo te voy a hacer 10 preguntas. La más fácil que vas a tener de responder es la última, Ajá, seguramente. vale. Espero que aciertes en esa, por lo menos. Entonces, nada, preguntas rápidas, respuestas rápidas, lo primero que te venga a la mente. Tus tres variedades preferidas de uva blanca. Pues por supuesto la palomino, Con ella contaba, claro. eh, la chardonnay y esta no es tan conocida, pero bueno, los vinos de Rioja que hacen vino Viura, blanco, envejecido, me gustan mucho. Maravillosos, Son como, maravillosos. sí, Tres de uva tinta. para tempranillo. Me gusta mucho la Syrah, Merlot quizá, En el momento actual, un vino blanco con el que sabes que no fallarías. pues un verdejo en condiciones. ¿Y uno tinto? Y uno tinto, un Rioja. No te mojas con ninguna marca, entiendo, ¿no? Puedo mojarme fácilmente. Mójate, no pasa nada. Tío Martín. Ah, tío Martín, gran vino, desde luego. Quesos, ¿los tomas con blancos, tintos, rosados o espumosos? Quizá me guste más con blancos. A mí también, desde luego. Un maridaje poncio para asegurarte de que el cliente volverá. Algo muy sencillo, muy sencillo. Mi Gilda con un vino enranciado.
Un rancio. Vinos generosos, los más apasionantes de nuestro país. Creo que sí. País del mundo con una mejor relación calidad-precio. En cuanto al vino se refiere, claro. España. Absolutamente. Beber una copa de vino al día, ¿sí o no? Ojalá pudiera beber solo una. Bueno, ya vamos con la última, la más fácil de todas, como te decía. ¿Cuál es tu proveedor de vinos preferido? Esta es difícil, ¿eh? De blanco a tinta. Bueno, políticamente correcto. Muy bien, Willy. Pues un placer que nos hayas acogido aquí en tu casa. Te agradecemos mucho que hayas sumado un ratito más a estos minutos de cultura del vino que queremos al final proporcionar en nuestro canal. Y nada, esperemos verte por aquí ya en la próxima como clientes y a disfrutar de tu cocina. Muchas gracias. Muchas gracias. Brindemos para los audiovisuales. Gracias.